Muy bien, proseguimos entonces con lo que es el ejemplo 1.6. Y en el ejemplo 1.6 tenemos la siguiente situación. Nos dice, encuentre la medida de x del siguiente triángulo. Ustedes podrán ver que en este caso me están pidiendo la medida de x aquí. Pero lo que yo tengo aquí son dos triángulos. O sea, si miramos el primer triángulo cuyas medidas son, por ejemplo, el triángulo ADB, cuyo lado AD mide 8, DB mide 4 y AB o BA mide X. En este caso, este no es un triángulo rectángulo, o sea que aquí nosotros no podemos utilizar el teorema de Pitágoras. Ustedes deben tener en cuenta eso, o sea, con este triángulo de aquí, ¿verdad? Con este triángulo. Pero si venimos nosotros y observamos acá, por ejemplo, hay otro triángulo, miren. Aquí tengo una altura, la altura H, recuerden que es perpendicular aquí a la base. Y en este caso, de aquí, de este punto D al punto C, mide 5 centímetros. Y luego AD mide 8 centímetros. O sea que aquí lo que yo tengo, miren, aquí en este espacio, es un triángulo rectángulo. Que yo debo encontrar lo que es la altura. Pero esta altura se convierte en lo que es un cateto, ¿verdad? Entonces, si yo encuentro esta altura, prácticamente yo ya tendría la medida del lado BC, también tendría esta altura, y solo me faltaría encontrar la medida de X, que en este caso sería la hipotenusa. Entonces, aquí nos dan lo que es una sugerencia. Nos dice, haciendo uso del teorema de Pitágoras, primero se debe encontrar la medida de H, o sea, la medida de H, ¿sí? Y luego la medida de X, que era lo que yo les estaba mencionando hace poco. Primero vamos a encontrar la medida de H, pero para encontrar la medida de H nosotros vamos a utilizar lo que es el triángulo ADC, ¿de acuerdo? Entonces, número 1, para encontrar H debemos enfocarnos en el triángulo ACD, o sea, en el triángulo ACD, que es rectángulo. Por el teorema de Pitágoras tenemos lo siguiente, que 5 al cuadrado más h al cuadrado es igual a 8. O sea, aquí el cateto A mide 5, o sea, A mide 5, más el cateto B, que el cateto B mide h, y es igual a la hipotenusa al cuadrado, que es 8. Por eso tenemos 5 al cuadrado más h al cuadrado es igual a 8 al cuadrado. Entonces lo que obtenemos es lo siguiente, miren. 5 al cuadrado es 25, ¿por qué? Porque 5 por 5 son 25, más h al cuadrado igual a 8 elevado a la 2 es igual a 64, porque 8 por 8 son 64. Luego despejamos, copiamos h al cuadrado igual a 64, que solo lo copiamos, y este 25 que estaba positivo lo transponemos y pasa a ser negativo. Entonces, como h al cuadrado es igual a 39, ¿por qué? Porque 64 menos 25 es igual a 39, y como h es mayor que 0, entonces luego aplicamos la raíz cuadrada en el lado izquierdo y también en el lado derecho, ¿verdad? Para cancelar el exponente 2. Entonces lo que me queda es que h es igual a la raíz cuadrada de 39. ¿Por qué? Porque se cancela el símbolo radical con el exponente y solo me queda h igual a la raíz cuadrada de 39. Entonces ya tenemos la medida de h. Ahora, en el número 2, que es la altura, miren esta altura. En el número 2 dice que para encontrar x, que es esta x que está aquí, debemos enfocarnos en el triángulo ABC, en el triángulo ABC, miren, en el triángulo grande, que es rectángulo. Y como h es igual a la raíz cuadrada de 39, porque h ya lo encontramos acá, miren, que h es la raíz cuadrada de 39. Y BC es igual a 9, BC es igual a 9 porque 4 más 5 es igual a 9. Se tiene por el teorema de Pitágoras que 9 al cuadrado, ¿por qué 9 al cuadrado? Porque sería A, el valor de A aquí sería 9, entonces 9 al cuadrado más B al cuadrado. ¿A qué es igual B? A la raíz cuadrada de 39, por eso tenemos raíz cuadrada de 39 elevado a la 2, es igual a la hipotenusa al cuadrado. La hipotenusa mide x, o sea, x elevado a la 2. Entonces, lo que obtenemos es que x elevado a la 2 es igual a 81. ¿Por qué 81? Porque 9 por 9 es igual a 81, más 39. ¿Por qué 39? Porque se cancela el símbolo radical con el exponente y solo me queda 39. Entonces, x al cuadrado es igual a
81 más 39, 120. Y como x es mayor que 0, miren, calculamos la raíz cuadrada de x al cuadrado igual a la raíz cuadrada de 120. Entonces lo que obtenemos es que x es igual a la raíz cuadrada de 120. ¿Por qué? Porque se cancela el símbolo radical con el exponente. Entonces me queda que x es igual a la raíz cuadrada de 120. Ahora este 120 lo vamos a descomponer en factores primos. El 120 yo lo puedo expresar como la raíz cuadrada de 4 por 30. Luego lo separamos, miren, la raíz cuadrada de 4 por la raíz cuadrada de 30. La raíz cuadrada de 4 es 2 y raíz cuadrada de 30 que no tiene exacta, entonces solo la copiamos. 2 raíz cuadrada de 30 y por eso decimos que x es igual a 2 raíz cuadrada de 30. Entonces respuesta, 2 raíz cuadrada de 30. Y en su guía les aparecen algunos ejercicios similares a estos en lo que es la sección 1.5. Entonces, con ejercicios como este se pueden guiar para resolver esa parte de eso. Nos dice ahora, se sabe que el recíproco del teorema de Pitágoras es verdadero. Recíproco del teorema de Pitágoras. Si en el triángulo ABC se da que BC es igual a A, BC es igual a A, CA es igual a B, o sea, CA es igual a B, AB es igual a C, AB es igual a C, y también A al cuadrado más B al cuadrado es igual a C al cuadrado, o sea, A al cuadrado más B al cuadrado es igual a C al cuadrado. Entonces, la medida del ángulo C, miren, la medida del ángulo C es igual a 90, es decir, el triángulo ABC es rectángulo, o sea, el triángulo ABC es un triángulo rectángulo, ¿verdad? De eso se trata lo que es el teorema de Pitágoras, o sea que prácticamente nos está diciendo que si el teorema de Pitágoras se cumple, o sea que si la suma del cuadrado de los catetos es igual al cuadrado de la hipotenusa, entonces en este caso el triángulo con el cual estamos trabajando se convierte en un triángulo rectángulo, o sea un triángulo que posee un ángulo recto, un ángulo con medida de 90 grados. Entonces vamos a ver algunos ejemplos de esto. Nos dice en el ejemplo 1.7, si las medidas de los lados del triángulo ABC son 15, 8 y 17 centímetros, determine mediante el recíproco del teorema de Pitágoras si este es un triángulo rectángulo o no. Miren, vamos a utilizar lo que es el recíproco. Ya me están dando las medidas de los lados del triángulo, que son 15, 8 y 17. Ahora, ¿cómo voy a saber yo cuáles son catetos y cuál es la hipotenusa? Sencillo, porque recuerden ustedes que la hipotenusa es aquel lado que tiene mayor longitud, que posee mayor longitud. Y de los tres, ¿cuál posee mayor longitud? Correcto, 17 centímetros. O sea que la hipotenusa mide 17. Entonces vengo yo y puedo dibujar un triángulo. Bueno, nos dice, suponga que las medidas del triángulo están dispuestas como en la figura de la derecha. Como la hipotenusa del lado mayor de mayor longitud, se define lo siguiente. Miren, es lo que les decía. Por ejemplo, si la hipotenusa es el lado de mayor longitud, podemos decir que la hipotenusa mide 17. Miren, y dibujamos este triángulo. Ahora, en los catetos hay uno que mide 8, este cateto mide 8 y este otro cateto mide 15. Pero sabemos que la hipotenusa mide 17 y que la hipotenusa, recuerden ustedes, es el lado opuesto a lo que es el ángulo recto. Entonces aquí lo tenemos. Ahora, A es igual a 15 centímetros, o sea, A es igual a 15 centímetros. B es igual a 8 centímetros. Y C, que es la hipotenusa, es igual a 17 centímetros. Ahora, ¿cómo vamos a verificar nosotros si este es un triángulo rectángulo? Es muy sencillo, porque lo que debemos tener es que A al cuadrado más B al cuadrado debe ser igual a C al cuadrado, o sea que la suma del cuadrado de los catetos debe ser igual al cuadrado de la hipotenusa. Entonces, número 1, se tiene que A al cuadrado más B al cuadrado es igual a, el valor de A en este caso es 15, entonces por eso tenemos 15 elevado a la 2, más B, el valor de B en este caso es 8, por eso tenemos 8 elevado a la 2. Entonces esto va a ser igual a 15 al cuadrado, o sea 15 por 15, 225, más 8 al cuadrado, o sea 8 por 8 es igual a 64. Luego, al sumar 225 más 64 es igual a 289. Y esto lo vamos a determinar
como la primera parte, o sea, la parte 1. Luego, observe que c al cuadrado es igual a 17 al cuadrado. ¿Por qué 17 al cuadrado? Bueno, porque el valor de c es igual a 17 y lo elevamos a la 2. Entonces lo que nos queda es que c al cuadrado es igual a 289 porque 17 por 17 es igual a 289 y esta la vamos a nombrar como la parte número 2. Entonces concluimos. De las ecuaciones 1 y 2, o sea, de la ecuación 1 que es esta, de la ecuación 2 que es esta, se concluye que a al cuadrado más b al cuadrado es igual a c al cuadrado. ¿Por qué? Porque a al cuadrado más b al cuadrado, ¿a qué es igual a al cuadrado más b al cuadrado? 289. Igual a c al cuadrado. ¿Por qué? Porque c al cuadrado es igual a 289. Entonces concluimos que a al cuadrado más b al cuadrado es igual a c al cuadrado. Esto cumple con el teorema de Pitágoras definido solamente para triángulos rectángulos. Por lo tanto, el triángulo ABC, o sea, este triángulo que tenemos acá, es rectángulo. De esta manera nosotros podemos concluir que el triángulo que tenemos aquí es un triángulo rectángulo porque estamos utilizando lo que es el recíproco del teorema de Pitágoras. Miren, respuesta, triángulo ABC es un triángulo rectángulo. Luego, en el ejemplo 1.8 tenemos un ejercicio similar que nos dice, haciendo uso del teorema de Pitágoras, identifique si el triángulo cuyos lados miden 3 centímetros, 4 centímetros y 5 centímetros es rectángulo. Entonces, vamos a hacer exactamente lo mismo. Nos dice solución. Primero se debe identificar el lado que corresponde a la hipotenusa. Se sabe que la hipotenusa es el lado más largo, por lo que en este caso sería el lado de longitud de 5 centímetros. Luego CA igual a 3, B igual a 4 y sé que la hipotenusa, ¿verdad?, va a medir 5 centímetros. Entonces, que no se les olvide, lo importante es que ustedes deben recordar que la hipotenusa siempre es el lado de mayor longitud. Entonces, si me dan que un lado mide 3, otro mide 4 y otro mide 5, entonces la hipotenusa va a medir 5 centímetros, o sea, C igual a 5. Entonces, parte 1, a al cuadrado más b al cuadrado va a ser igual a, el valor de a es 3 elevado a la 2, más el valor de b es 4 elevado a la 2. Entonces, 3 elevado a la 2 es 9 porque 3 por 3 son 9, más 4 elevado a la 2 es igual a 16 porque 4 por 4 es 16. Luego, 9 más 16 es igual a 25. Entonces, ahora vamos con la parte número 2 que nos dice c al cuadrado igual a 5 elevado a la 2 y 5 elevado a la 2 es igual a 25 porque 5 por 5 es igual a 25. Entonces, de la parte 1 y la parte 2 se concluye que a al cuadrado más b al cuadrado es igual a c al cuadrado. ¿Por qué? Porque a al cuadrado más b al cuadrado, ¿a qué es igual? A 25. Igual a c al cuadrado, ¿a qué es igual c al cuadrado? A 25. Entonces, sí se cumple, ¿verdad? Entonces, la respuesta, el triángulo dado es rectángulo. Miren. Entonces, de esta manera, de nuevo estamos utilizando lo que es el recíproco del teorema de Pitágoras y podemos ver que el triángulo cuyos lados miden 3 centímetros, 4 centímetros y 5 centímetros es un triángulo rectángulo porque se cumple lo que es el recíproco, ¿verdad? De esta manera, entonces, estamos verificando que ese triángulo sí es un triángulo rectángulo.